Buenas noches, mi nombre es Luisa Moreno, yo soy estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas. Este video es de la materia de investigación de operaciones y se trata de un ejercicio de maximización de la utilidad total. Entonces el ejercicio dice así: un fabricante produce dos productos, A y B, cada uno de los cuales requiere tiempo en 3 máquinas. Cada unidad de A demanda 2 horas en la primera máquina, 4 en la segunda y 3 horas en la tercera. Los números correspondientes a cada unidad de B son 5, 1 y 2, respectivamente. La compañía obtiene utilidades de 250 y 300 por cada unidad de A y B, en ese orden. Si los números de hora disponibles en las máquinas al mes son 200, 240 y 190, en el caso de la primera, segunda y tercera máquina respectivamente, determine cuántas unidades de cada producto deben producirse a fin de maximizar la utilidad total. Entonces, como solución tenemos: primero se debe generar la tabulación de la información, la cual les presento acá. Entonces, como recurso tenemos la máquina 1, 2, 3, la utilidad total. Decimos que son dos productos, el producto A, el producto B, la disponibilidad de tiempo mensual de cada máquina. Entonces, de la máquina 1 tenemos 200, de la máquina 2 tenemos 240 y de la máquina 3 tenemos 190 horas. El paso siguiente es generar u obtener la función objetivo, que en este caso es Z es igual a 250A más 300B. Entonces tenemos que las restricciones vendrían a ser 2A más 5B es menor o igual a 200. Esa sería nuestra primera restricción. La segunda encontrada es 4A más 1B menor o igual a 240. La tercera restricción es 3A más 2B es menor o igual a 190. Y una implícita que pues tenemos o se genera del mismo ejercicio es A más B es mayor o igual a 0. Entonces el paso siguiente es adicionar la variable de holgura para igualar la restricción. Entonces tenemos que en el momento de adicionar la variable de holgura, que es una variable falsa, nos quedarían las igualaciones así: 2A más 5B más S1, que sería la variable de holgura, igual a 200. 4A más 1B más S2 es igual a 240. 3A más 2B más S3 es igual a 190. Y hacemos el mismo paso con la función objetivo, igualándola a 0, de tal manera que el resto de la operación nos cambia a el signo contrario, que sería menos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: Z menos 250A menos 300B es igual a 0. De esta manera estaríamos igualando todas las restricciones. El siguiente paso es generar la primer tabla simplex. Entonces lo hacemos de la siguiente manera: tenemos las variables básicas, ¿sí?, que son las variables S1, S2, S3. Lo hacemos con los coeficientes de cada una. Entonces decimos, en la primera restricción o igualación, decimos que la primera en el coeficiente Z, pues si ustedes se dan cuenta acá no tenemos coeficiente Z porque no tenemos la variable Z, entonces de esa manera sería 0. Para el coeficiente para la A sería 2, el cual vemos acá. Para el B sería 5. Para S1
sería 1. Para S2 y S3, pues como nos damos cuenta que en la primer variable no tenemos S2 y S3, serían 0. Y el coeficiente de la restricción como tal sería 200. Así lo hacemos con el resto de variables hasta conseguir la primera tabla, que sería esta. Luego continuamos obteniendo la columna pivote, la cual se determina tomando de la fila Z el número negativo más grande, ¿sí? Entonces, en este caso sería la Z, sería el más grande, sería el 300, ¿sí? Por lo cual la columna del coeficiente B sería la columna pivote, y para sacar la fila pivote, entonces debemos coger el coeficiente de la restricción y dividirlo por la columna pivote respectivamente, lo cual significa que 200 lo dividimos en 5, nos da 40, 240 lo dividimos en 1, nos da 240, 190 lo dividimos en 2, nos da 95, y la Z pues no la tenemos en cuenta porque esta va a dar 0. ¿Cómo se obtiene la fila pivote? Determinando este resultado, el que sea el menor es la fila pivote, lo cual nos indica en el ejercicio que la fila pivote es S1 y la columna pivote es el coeficiente B. ¿Listo? El paso siguiente es encontrar el elemento pivote. El elemento pivote se encuentra donde está la intersección entre la columna pivote y la fila pivote. Entonces, en este caso, como está señalado acá, sería el número 5. ¿Listo? Ese es el elemento pivote. Entonces, para generar la siguiente tabla, debemos tener en cuenta que la fila pivote es la fila saliente para la siguiente tabla, ¿sí? Entonces, los valores de la fila saliente son los mismos de la fila pivote divididos entre el elemento pivote. ¿Qué significa esto? Que esta es la fila saliente y sería la fila entrante para la siguiente tabla, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es sacar esa fila que es la entrante para poder generar los otros valores. ¿Cómo se genera esto? Entonces decimos que 0 dividido en 5 nos da 0, entonces acá le damos 0. 2 dividido en 5 nos da 0,4, que es este. 5 dividido 5 nos da 1, que debe dar 1. 1 dividido 5 nos da 0,2. 0 dividido 5 nos da 0. 0 dividido en 5 nos da 0. Y 200 dividido en 5 nos da 40. ¿Sí? Esta ya es la fila entrante de esta tabla. ¿Por qué es necesario tener en cuenta esa fila entrante? Porque esa fila nos va a ayudar para sacar los valores de las otras variables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Para sacar los otros valores entonces debemos realizar lo siguiente. Para sacar la fila nueva, que sería estos valores de acá, ¿sí? Entonces es igual a la fila vieja, o sea, en este caso, si vamos a sacar S2, ¿sí? Porque ya tenemos la fila entrante que es esta, que es B1, le puse yo. Entonces, si vamos a sacar S2, debemos tener en cuenta que esta es la fila vieja de S2, ¿sí? Entonces, fila vieja menos el resultado de la multiplicación entre el coeficiente pivote por la fila entrante, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos nuestra fila entrante,
¿sí? Que sería esta, ¿sí? Esta, que es la fila entrante, multiplicado por el coeficiente de la columna pivote de la anterior tabla, ¿sí? Y ese resultado se lo restamos a la fila vieja, ¿sí? Entonces, en este caso sería la fila entrante, ¿sí? Entonces, 0 por 1 sería 0 y lo restamos con la fila vieja. Entonces, 0 menos 0 igual 0. En este caso, entonces sería 0 menos 0,4 por 1 da 0,4 menos 4, ¿sí? Entonces 4 menos 0,4 nos da un resultado de 3,6, perdón. Y así hacemos sucesivamente con todas las variables hasta conseguir pues los resultados de estos valores. ¿Cómo sabemos nosotros que ya tenemos el resultado óptimo? Porque en la columna Z, en la fila Z, no debe haber ningún número negativo. Como a cada un número negativo, entonces hacemos el mismo proceso, sacamos la columna pivote, la fila pivote, ¿sí? Para realizar una siguiente tabla, consiguiendo que todos los valores de la fila Z nos den positivos, así como les muestro en esta siguiente tabla. Hacemos el mismo proceso. Entonces tenemos la fila saliente, que sería la fila entrante. Hacemos las respectivas operaciones y nos quedaría de esta manera, ¿sí? Acá ya se las tengo operadas, ¿sí? Entonces en este caso nos damos cuenta que en la fila Z todos los números nos dieron positivo, ¿sí? ¿Qué nos trae esto? Que acá las únicas variables que son reales es B1 y la función objetivo, que sería Z, porque S2 y S3 fueron las variables de holgura que pusimos para igualar nuestras restricciones, ¿recuerdan? Entonces, como resultado objetivo de este ejercicio tenemos que Z es igual a 18.500 y la variable sería 20, ¿sí? Entonces, y pues la otra variable en este caso, que no le cambié, esta también esta también, esta S3 es real, lo que pasa es que no le cambié la letra, por eso me equivoqué, pero en esta la que no nos sirve o la irreal es la S2, la B1 y la S3 sí son reales, al igual que la función objetivo, que es la Z. Entonces, para nosotros comprobar el ejercicio y comprobar que sí nos quedó bien, reemplazamos con la función objetivo inicial. Entonces la función objetivo inicial nos quedó Z es igual a 250 por A más 300 por B. Reemplazándolo sería Z es igual a 18.500 y esto es igual a 250 por 50, que sería A, más 300 por 20, que sería B, lo cual nos da 18.500 es igual a 18.500. Entonces, espero que haya sido útil el video. Muchísimas gracias. Hasta luego.